Neville Goddard, 27 de octubre de 1967. La copa de la experiencia. Todas las cosas existen en la imaginación humana, y lo digo literalmente. Nadie puede conocer la imaginación si no ha probado la copa de la experiencia. En los Salmos se nos dice que en la mano del Señor hay una copa que rebosa de vino que ha sido bien mezclado. Y Juan pregunta, ¿no beberé de la copa de la salvación que el Padre me ha dado, e invocaré su nombre? Cuando leemos estas palabras, nos preguntamos de qué se trata todo esto. Bueno, permítanme compartir con ustedes una visión mía de hace unos 30 años. Esta noche me encontré en un campo infinito de hermosos girasoles. Cada flor tenía un rostro humano y cada uno era perfecto. Si uno sonreía, todos sonreían. Si uno se inclinaba, todos se inclinaban. Lo que uno hacía, lo hacían todos. Mientras estaba allí observando este fantástico despliegue de belleza, supe que yo, señalado como estaba, expresaba una mayor libertad que todos estos girasoles humanos juntos. Y cuando regresé a mi cuerpo en la cama, supe que de alguna manera extraña me había separado de aquello de lo que una vez formé parte. Entonces entendí estas palabras del capítulo 8 de Romanos: fuimos sometidos a la futilidad, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que nos sometió, con la esperanza de que seamos liberados de esta esclavitud de la decadencia y obtengamos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Tú y yo aquí en este mundo estamos separados de ese campo de belleza, ese coro donde todos se mueven al unísono. Pero estamos separados, completamente encarnados, lo cual es esencial para la individualidad. Esta encarnación implica la separación del Padre, la muerte y el descenso al infierno. Puede que no lo sepas, pero este mundo es el infierno. Aquí estamos separados del Padre, y hay un temor en el corazón del hombre de que nunca más vuelva a ver al Padre, que desde toda la eternidad fue construido en sí mismo. Pero permítanme asegurarles, habiendo realizado al Padre, que su temor no necesita continuar. Encontrarás al Padre y cuando lo hagas, lo encontrarás como a ti mismo. Estás separado del Padre por un propósito divino. Y sin asumir instantáneamente este manto de carne y sangre, convirtiéndote así en completamente encarnado, nunca lo encontrarías. En cambio, permanecerías para siempre como parte del campo de girasoles. No puedo describir la belleza de cada flor, cada una un hermoso rostro humano moviéndose en perfecta armonía. Pero ahora que ya no eres parte del coro sino completamente individualizado, tenderás para siempre hacia una mayor y mayor individualización. Fuiste sometido a este mundo y completamente encarnado en él por un propósito divino. Ese propósito es crear dentro de ti mismo el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo del pecado. Créeme cuando te digo que Dios es amor, porque yo estuve en su presencia y Él me abrazó. Pero, ¿sabes que el amor, dividido de la imaginación, es la muerte eterna? Te mostraré por qué. Tengo un amigo que está desempleado, sin fondos y agobiado más allá de toda medida. No puedo negar que lo amo, y cuando pienso en él, mi memoria me dice lo pobre que es, que está desempleado, sin fondos y agobiado. Lo mantendré en ese estado para siempre, a través del amor, a menos que sepa cómo usar mi imaginación. Entonces, nadie puede conocer la imaginación si no ha probado la copa de la experiencia. Al entrar en este mundo amamos a nuestras madres, padres, esposos, esposas, hijos y amigos, pero no sabemos cómo cambiarlos de lo que son a lo que deberían ser, a menos que bebamos la copa de la experiencia y practiquemos el gran secreto de imaginar. Por eso digo, el amor dividido de la imaginación es la muerte eterna. La imaginación es el gran regalo de Dios. Él es amor, sí. Él es poder y sabiduría infinitos, pero su poder creativo es la imaginación. Al darte su poder creativo, te da a su Hijo Cristo, definido en el 2º capítulo de la carta de Pablo a los Corintios como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y debido a este gran regalo, cuando ves a alguien que amas profundamente como desempleado, sin fondos y en gran necesidad, avergonzado y sin ropa, puedes representarlo para ti mismo como empleado remunerado, bellamente vestido, feliz y libre de deudas.
Entonces, a medida que persistas en ejercitar tu imaginación con respecto a tu amigo, el mundo se remodelará a sí mismo y lo moldeará a la semejanza de alguien que está empleado remunerado, libre de deudas y feliz. Todo esto es posible gracias al gran regalo de Dios para ti. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? El primer hijo no dejó a su padre, pero el segundo, pidiendo que se le diera lo que era suyo, fue al mundo y lo desperdició todo. Cuando el segundo, habiendo experimentado el mundo de la muerte, recordó a su padre, se dio la vuelta y el padre le dio el manto, el anillo y preparó un ternero gordo para una alegre recepción en honor a su hijo que había regresado. Cuando el primer hijo se quejó, el padre dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo. Nunca te separaste, sino que siempre permaneciste aquí y todo lo que es mío es tuyo». Debido a esto, el primer hijo no sabía nada del poder de la imaginación. Todo era suyo, pero no sabía cómo apropiárselo. Esta noche podrías tener $1.000 millones en el banco y morir de inanición si no supieras que estaban ahí. Todo lo que el Padre tiene es tuyo, pero nunca lo sabrás hasta que uses tu imaginación para apropiártelo. Tú y yo nos hemos apartado del Padre. Fue su voluntad someternos a este mundo de futilidad. Lo hizo con la esperanza de que seríamos liberados de este mundo de decadencia donde todo muere, y obtengamos la gloriosa libertad de los hijos de Dios, aquellos que ejercen su poder de imaginación con amor. Ahora, la parábola del hijo pródigo es seguida por la historia del mayordomo injusto. Encontrarás estas historias en los capítulos 15 y 16 del libro de Lucas. Ahora bien, las parábolas son historias maravillosas contadas con la esperanza de que el hombre descubra su naturaleza ficticia y extraiga su significado. En esta historia, el mayordomo injusto es elogiado por sus acciones. El significado original de la palabra mayordomo es el guardián del cerdo, y el cerdo es el símbolo universal del Salvador del mundo. En otras palabras, cuando el mayordomo, el guardián del cerdo, te cuenta su historia, ¿te la comerás? ¿Creerás lo que ha experimentado? Millones de personas hoy en día no aceptarán la historia de la salvación, por lo que rechazan el cerdo como alimento. Pero, a menos que comas mi cuerpo y bebas mi sangre, no tienes vida en ti. En la historia, el mayordomo injusto es acusado de no llevar un registro adecuado y es llamado para rendir cuentas. Convocando a los deudores de su amo uno por uno, el mayordomo le dijo al primero, «¿Cuánto le debes a mi amo?» Él dijo, 100 medidas de aceite. Y él le dijo, «Toma tu cuenta, siéntate rápidamente y escribe 50». Luego le dijo a otro, «¿Y cuánto debes tú?» Él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, «Toma tu cuenta y escribe rápidamente 80». Pasando por toda la lista, el mayordomo falsificó cada registro. Y cuando el amo se enteró de lo que su sirviente estaba haciendo, lo elogió mucho por su acción. Ahora bien, no puedes concebir que alguien elogie a un empleado deshonesto, entonces, ¿qué te está diciendo la parábola? Que hay un registro que se está llevando en ti. ¿Quién lo está llevando? ¿Tu memoria? ¿Sabes lo que viste hoy, lo que oíste, lo que trajo el correo y cómo te sentiste debido al registro que hay en ti? Tal vez alguien te llamó para decirte que estaban teniendo problemas matrimoniales. Ahora, estás llamado a falsificar el registro. Habiendo escuchado su mensaje de angustia, ¿debes vivir con él? No, no si eres un mayordomo injusto. Llamado a rendir cuentas de tu día al final del mismo, ¿has falsificado los registros? ¿O vas a dejar caer el telón sobre este día sin cambiar el registro con respecto a la persona en apuros? Se te dice que te sientes rápidamente y modifiques la conversación, si no al 100%, entonces al 50%, luego al 20%, pero cambia tu recuerdo de la conversación, porque aunque estamos separados, somos uno en la imaginación humana. Ahora lo veo todo tan claramente. Después de 30 y tantos años, todavía veo esa escena más vívidamente que las flores que cultivaba mi madre. Siendo apasionadamente aficionada a las flores, todos los días mi madre tomaba su sombrilla y caminaba por su jardín. Pero mi visión de los girasoles trasciende cualquier recuerdo del hermoso jardín de mi madre.
cada girasol una cara, y cada cara tan distinta. Como un coro, cuando uno se movía, todos se movían en la misma dirección. Nadie violaba la orden invisible o inaudita. Si uno sonreía, todos sonreían. Mientras observaba, me di cuenta de que era más libre que todos ellos juntos. Entonces supe que esta división tenía que ocurrir. Tuvimos que ser sometidos a la futilidad, porque la separación del Padre implica la muerte. Tuvimos que morir a lo que éramos y descender al mundo del infierno para crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo del pecado. Justificando para siempre nuestro mundo, afirmando que Él me abofeteó primero, o que ella me empujó, hablamos con la voz del infierno, la voz de la autojustificación. Pero en el cielo todo es perdón del pecado, porque todas las cosas existen en el cielo, la imaginación humana. Nada sucede en el exterior que no haya tenido lugar primero en ti, así que debes perdonar cambiando la causa. Si intentas justificar o condenar, vives en el estado del infierno, porque todo está ocurriendo en ti. Ahora, aparentemente separado del Padre, no te desesperes, porque Él fue construido en ti desde la eternidad. Y lo encontrarás cuando David se pare ante ti y te llame, Padre. No será un David, sino el David eterno que fue puesto en la mente del hombre antes de que el mundo fuera. Aunque no parezca posible, tú y yo fuimos separados de ese campo infinito de belleza por un acto de amor. Fuimos sometidos a la futilidad, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que tenía la intención de entregarse a nosotros. Pero para hacerlo tuvimos que ser individualizados por completa encarnación, completo aislamiento donde pensamos que somos humanos. Siendo miembro de una familia, teniendo amigos y viviendo en un mundo de personas, estás aislado y completamente separado. Esta encarnación es esencial para tu individualidad, y cuando comienzas a despertar, despiertas a la realización de que eres aquel que se sometió a sí mismo, porque te conviertes en el mismo ser que el mundo llama Dios el Padre. Esta es la gran historia tal como la entiendo a partir de mis visiones, que han sido paralelas a las Escrituras. Entonces, esta noche te pido que ejercites tu propia y maravillosa imaginación humana. Dado que tus amigos son solo tú mismo en imágenes, ponlos en una luz gloriosa. No justifiques sus acciones diciendo, se lo merecen, porque todas las cosas existen en ti. No hay nadie ahí afuera, sino todo en ti. Así que si fallas 1000 veces, diciendo, ¿cuántas veces, Señor, debo perdonar a mi hermano que pecó contra mí? La respuesta vendrá, 70 veces 7. Permíteme decirte, no puedes decir pecado de ninguna otra manera que como está registrado en el Salmo 51, el verso 4, contra ti, oh Señor, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, por lo tanto, tu justificación está en orden. ¿Quién es este ser contra el cual he pecado? Su nombre es Yo Soy. ¿Cómo he pecado contra ti y solo contra ti? Al ver a alguien en mi mundo que está en necesidad y permitirle permanecer allí, porque no puedo pecar contra otro ya que yo soy el que lo está viendo. Así que debo cambiar y representarlo para mí mismo como alguien que deseo ver. Y debo persistir en esa creencia hasta que él se conforme a la imagen que he creado. Eso es lo que estás llamado a hacer, porque fuiste sometido a la vanidad y vives solo en tu mundo, así que si deseas que cambie, tú solo debes cambiarlo y vivir en el estado del cambio deseado. Lo sé por experiencia, porque la noche en que fui elevado al estado de perfección llegué a este mar infinito de imperfección humana, y mientras me deslizaba todos fueron perfeccionados en armonía con ese estado al que fui elevado. Así que debes elevarte al estado que deseas que tu mundo refleje, porque todo en él eres tú mismo hecho visible. El vasto mundo entero está proyectando a Dios, y el nombre de Dios es Yo Soy. Cree en mis visiones, porque nunca me han traicionado. Puedo traicionar mi visión al no aceptar su mensaje, pero cuando fui elevado se me mostró que todos los que encuentro soy yo mismo. Y cuando represento a ese aparente otro para mí mismo como me gustaría que fuera, en la medida en que persisto en esa suposición, él se conforma a ese estado. Ahora, en la mano del Señor hay una copa con vino espumoso, todo mezclado. ¿No tomaré la copa que el Padre me ha dado?
Esta noche puedo decir verdaderamente que he bebido la copa hasta las heces. He representado al blanco, al negro, al amarillo, al rosa, al gris, al honrado y al deshonrado. Los he interpretado a todos, esto lo sé. Todos interpretarán todos los personajes expresados en el mundo, pero permítanme asegurarles a los que están aquí que ningún hombre viene a mí salvo que mi Padre lo llame. Estás aquí porque has llegado al final del camino y te he llamado para que interpretes tu papel como el Señor Dios Jehová. Comienza ahora a moldear a cada ser en tu mundo en la forma del amor. Pero el amor, dividido de la imaginación, es la muerte eterna. Si no sabes que estás tratando con un estado, puedes amar a alguien profundamente y sin embargo mantenerlo para siempre en un estado poco amable. Pero puedes sacarlo mediante el uso de tu imaginación. Estamos aquí en este mundo de experiencia con un propósito divino, conocer la imaginación. El mundo está muerto, pero puedes comenzar ahora a vencer al último enemigo del mundo, el enemigo de la muerte, imaginando que tu amigo es noble, deseado y amado, y observa cómo se convierte en ello. Salva a tu amigo del estado de pobreza y te estarás salvando a ti mismo. No te preocupes por cómo y cuándo sucederá, porque el mundo es tuyo y todo lo que hay en él. El primer hijo no sabía esto porque no estaba separado. Nunca estuvo separado del padre, así que no sabía que todo lo que su padre poseía era suyo para apropiárselo. Sin embargo, tú que te separaste de Dios estabas muerto y ahora estás vivo. Estabas perdido y ahora eres encontrado. Como la semilla, tienes que ser separado del Padre y caer en la tierra para ser vivificado, porque a menos que una semilla caiga en la tierra, permanece sola, pero si cae en la tierra y muere, da mucho fruto. El poder creativo de tu imaginación humana es la semilla que cae en tu cuerpo carnal, la tierra roja llamada Adán. Al escuchar la palabra y aplicar su verdad, tu semilla es vivificada y comienza a despertar, y te das cuenta de quién eres realmente. Eres amor infinito, pero sin el poder de la imaginación, el amor mismo es la muerte eterna. Comienza ahora a cambiar tu mundo para que se ajuste a tus actos de amor, pero no puedes hacerlo sin la imaginación. Comienza contigo mismo. Cambia tu mundo y demuestra que el poder de Dios está dentro de ti. Entonces sabrás lo que es beber la copa que el Padre te ha dado. Fue el amor infinito de Dios el que te separó y te permitió caer, porque esta separación es una caída y sin embargo un comienzo de una nueva creación. Así como la semilla cae del hombre y comienza una nueva creación, tú caíste y comenzaste una nueva creación, porque Dios vino contigo como tu imaginación humana. Esta noche pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Si no te gustan tus respuestas, asume que eres la persona que te gustaría ser, viviendo donde te gustaría vivir. Persiste en esta suposición, aunque sea negada por tus sentidos y tu razón, si persistes, tus deseos se endurecerán en hechos. Comienza ahora a tomar el regalo de Dios de su poder creativo y crea. Dios se separó y te dejó caer en amor, porque Dios es amor. Y cuando lo hizo, enterró el don de su poder creativo, llamado Jesucristo, en ti. Así que ahora, como Él, puedes crear, y a medida que lo haces, tu creación cobra vida. Entonces sabes que ya no tienes que discutir con el mundo, sino que puedes cambiarlo instantáneamente para que se ajuste al ideal que está en tu ser. Dejamos ese enorme campo de perfección para ser encarnados, aislados y sentirnos separados de todo, con el fin de ser individualizados. Esta encarnación implica la separación del Padre, la muerte y el descenso al infierno. A partir de ese momento, buscas al Padre, la causa de todo lo que está sucediendo en tu mundo, y te desesperas, temiendo que nunca encontrarás a aquel que fue construido en ti desde toda la eternidad. Entonces, un día encontrarás a David, el único que puede revelarte a ti mismo. Cuando David aparezca y te llame Padre, estarás mirando directamente a los ojos de aquel que fue puesto en la mente del hombre, pero de tal manera que el hombre no pudiera descubrir lo que Dios había hecho desde el principio hasta el fin. Estás separado y sometido a la futilidad con el fin de obtener la gloriosa libertad de los hijos de la resurrección, siendo hijos de Dios. Pero no puedes ser un hijo de Dios hasta que resucites, nazcas de lo alto y te encuentres con el gran David que se para ante ti y te llama Padre.
Ahora entremos en el silencio.